Oigan, ¿sí se ve? Sí, Ah, bueno, gracias. Entonces, nos quedábamos, ¿no? En que el agua para consumo humano, según la norma oficial mexicana, ¿cuál dijimos que era? 127 de 2021. Exacto. La norma 127 del 2021 nos indica que el agua para consumo humano es toda aquella que no va a causar efectos en la salud de las personas. Esto quiere decir que al momento de ingerirla no va a causar ningún tipo de enfermedad. Además de que no va a presentar límites contaminantes que establece la norma oficial mexicana en cuanto a la presencia de coliformes, ¿va? Eso ahorita lo vamos a ver. Además de que no va a contener y no va a venir de aguas tratadas o aguas residuales. Igual siguiendo con esta misma norma, nos define a las aguas residuales como aquellas aguas que van a tener una composición variada, tanto van a venir tanto de la industria ganadera, de la industria agrícola, de la industria de las fábricas, incluso de la que viene de nuestra casa. Entonces, es toda esta agua que va a ser de uso cotidiano y va a tener una mezcla de todas estas, ¿va? Después, el agua superficial va a ser aquella que va a fluir o va a precisamente a correr en las superficies de diferentes estructuras, ecosistemas, mejor dicho, como lo pueden ser los arroyos, los canales y los ríos, algunos lagos o los embalses. ¿Saben qué son los embalses? Ándale, justo, las presas, ya sean naturales o artificiales. Entonces, alguien, alguno de ustedes que me quiera decir cuál es el agua para consumo humano. Sí, va a ser aquella que no va a causar enfermedad en el humano, ¿va? O sea, aquella que está libre de microorganismos, no precisamente solo parásitos, sino microorganismos, ¿va? Ahora, alguien más, el concepto de agua residual, o lo escojo yo, ¿eh? Ah, está Jimena. sí. Jimena, ¿cuál es el agua residual? Pues supongo que es justamente el agua que sí viene con microorganismos, ¿no? O sea, agua que sí está sucia, la que ¿Y de viene dónde? pues de los residuales. Pero, ¿qué dijimos que de dónde venía? O sea, sí viene de residuos, pero ¿de dónde? Puede ser, por ejemplo, de canales, o es que hay la palabra que tú dijiste ahorita. Este, pues que sé que es agua que no está purificada, pero no sabría decir bien de dónde viene. Mira, las aguas residuales van a ser las que van a venir, o sea, las que ya están usadas, pero vienen de la industria, de todas, de la industria ganadera, de la industria agrícola, de las fábricas, viene de nuestras casas, viene de todos, o sea, es el agua que ya está usada. Y todas estas van a ser una mezcla, una sola agua, entonces esta agua va a ser agua residual, entonces es el agua que sobró, ¿va? Ok. Y a ver, alguien más, el agua superficial, ¿no? Mm, está Paola. Sí, sí. Va, a ver, Paola, ¿nos puedes decir cuál es el agua superficial? ¿No son esas aguas que están en los ríos, en los lagos, en los estanques y bueno, todo eso? Sí, exacto, esa va a ser el agua superficial, la que va a fluir por la superficie de todos estos ecosistemas, ¿va? Ahora, bien, dijimos que esta agua iba a ser importante para todo, pero
también era fuente de contagio. ¿Cómo es que esta agua se va a convertir en fuente de contagio? Se va a convertir en agua nociva, llamémosla así, cuando existe contaminación con aguas residuales humanas, cuando existe contaminación agrícola, cuando existe contaminación ganadera, cuando existe contaminación de las fábricas, de las industrias, cuando hay una disposición inadecuada de los desechos, en este caso pues la basura que se llega a tirar pues en mares, en grandes cantidades de agua, ¿no? También cuando existen derrames accidentales o intencionales de ciertos productos químicos, de ciertos pues líquidos precisamente que van a alterar la estructura y pues del ecosistema. Entonces, bien, eh, una vez entendido esto, el agua va a estar precisamente contaminada por coliformes. Los coliformes van a ser este grupo de bacterias que van a tener ciertas características bioquímicas en común. Entonces, en este caso, estas bacterias lo que nos van a indicar es que existe una contaminación fecal en el agua y en los alimentos. En este caso, solamente nos vamos a centrar más en el agua, ¿va? Algunas de las características más importantes de los coliformes es que vamos a encontrar que todos los coliformes van a ser gram negativos, ¿va? Todos los coliformes van a fermentar lactosa y van a tener forma de bacilos. A ver, entonces, ¿qué características bioquímicas van a tener? Que son gram negativos, van a fermentar lactosa y van a tener forma de bacilos, ¿va? Quédense con esa. Ah, bueno, y una más importante también, producen gas. Estas producen gas. Entonces, tenemos 4 características. Fermentan lactosa, tienen forma de bacilos, son gram negativos y producen gas. Entonces, en cuanto al análisis bacteriológico del agua, dijimos que el agua va a estar contaminado principalmente por los coliformes. ¿Y cómo es que vamos a saber que esto va a pasar? Bueno, pues precisamente con el análisis bacteriológico del agua. En esta forma, bueno, en este sentido, mejor dicho, esta va a ser una forma en la que se va a detectar estas bacterias que van a ser, pues, indicadoras de una contaminación fecal. En este caso, vamos a contar, o a importancia, son dos, los coliformes totales y los coliformes fecales. Bueno, los coliformes totales van a ser, aquí no nos va a importar tanto qué, sino el número total. Y en cuanto a los coliformes fecales, sí nos van a importar o son de mayor importancia, debido a que estos sí van a indicar que existe una contaminación precisamente fecal en el agua, que puede causar pues diferentes enfermedades. Ahora bien, el agua, si bien digamos es pura, van a existir diferentes microorganismos que van a vivir en ella. Es decir, no todos los microorganismos que vivan en el agua son negativos o son patógenos y nos van a alterar, sino que algunos de ellos viven simplemente en el agua, permitiéndonos o haciéndola pues incluso más apta para el consumo. En este caso, pero en este caso sí es necesario saber y analizar el agua debido a que existen algunos otros que sí van a ser patógenos y pueden llegar a tener pues complicaciones más graves. Algunos de los microorganismos más comunes en el agua van a ser, en el caso de los virus, el adenovirus, el Astroviridae y la familia de los Reoviridae. En este caso, esta familia es aquella que nos va a dar la enfermedad del rotavirus. Y pues ustedes en los módulos más siguientes van a ver pues incluso las vacunas, ¿no? Ahora bien, los parásitos. En el caso de los parásitos, contamos con el Toxoplasma gondii, Yarjalandia y Cryptosporidium. Entonces, en el caso de las bacterias, vamos a encontrar Vibrio cholerae, Shigella y Salmonella. Todos estos van a ser microorganismos patógenos, ¿va? A ver. Está Viviana. No, no está Viviana. Entonces, Esteban. Va. Mira, ¿qué enfermedad va a provocar Vibrio cholerae? Exacto.
y Shigella. Salmonella. Ujú. Sí, mira, no se compliquen, la verdad es que es bien fácil. Por ejemplo, en el caso de las bacterias, Vibrio cholerae, que pues cólera. Shigella, shigelosis. Salmonella, salmonelosis. Entonces, en el caso de Toxoplasma gondii, nos va a dar toxoplasmosis. Yardia lambda, yardiasis. ¿Va? O sea, solamente fíjense bien en el nombre del microorganismo e incluso este mismo les va a dar la enfermedad, ¿va? Sí, todas estas se van a caracterizar por cuadros clínicos de diarrea. Va. Ahora, bien, entonces en el análisis bacteriológico del agua vamos a encontrar que... mm, bueno, sí, esta nos va a servir para detectar la presencia o la ausencia de bacterias coliformes. Nos va a permitir encontrar el número y el tipo de bacterias que existen, así como para poder clasificar las condiciones locales del entorno en donde se está obteniendo esta agua y clasificar el agua pues precisamente, ¿no? En un tipo de agua, ahorita lo vamos a ver las clasificaciones, pero pues si es apta o no para el consumo humano. Aquí estaba la que les decía. La clasificación según el número de coliformes totales por cada 100 mililitros de agua la vamos a encontrar. Ah, bueno, no, no te escuchabas, pero ya no, ya. Ahorita vuelves a participar, entonces, ¿va? Entonces, en el caso de, les decía, ¿no? En el caso de la clasificación según los coliformes, por cada 100 mil mililitros, no, perdón, por cada 100 mililitros de agua, se va a clasificar en 4 clases o en 4 grupos. El primero va a ser la altamente satisfactoria, que va a contener, pues, dice menos coliformes por cada 100 mililitros, pero en realidad es cero, ¿va? Porque si nos damos cuenta, en la siguiente clasificación es satisfactoria, que va de 1 a 2 coliformes. Entonces, la altamente satisfactoria, por ende, tendría que ser de cero. Luego, en la clase número 3, te encontramos el agua sospechosa, que va a ser aquella en la que encontremos de 3 a 10 coliformes por cada 100 mililitros. Y en la clase número 4, que va a ser la no satisfactoria, en la que encontramos más de 10 coliformes por 100 mililitros. ¿Va? ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? ¿No? Va. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a detectar estas o cómo vamos a hacer este análisis? Bueno, existen diferentes técnicas de cultivo que nos van a permitir, pues, precisamente, ¿no? La proliferación de estas bacterias coliformes que nos van a indicar, pues, la contaminación. Entonces, la primera que vamos a encontrar va a ser la técnica de cultivo por cuenta bacteriana total. Entonces, en este caso, aquí no nos importa, pues, mucho clasificarlas, sino que nos va a permitir cuantificar y describir el número total de bacterias viables presentes en la muestra de agua. Entonces, en este caso, aquí solamente queremos que todas proliferen, ¿va? Se va a sembrar en un tipo de agar nutritivo y se va a incubar. En este caso, pues esto nos va a permitir evaluar la calidad microbiológica general del agua. Después, en otra técnica vamos a tener la cuenta total de coliformes en placa. Entonces, en este caso vamos a utilizar medios selectivos. Eh, ¿Se acuerdan que ayer Karen les habló sobre los medios de cultivo? ¿Para qué servían los medios selectivos? Para que solamente crezca un tipo de bacteria, Exacto, inhibiendo a la otra dependiendo de las condiciones nutricionales y del ambiente en el que sometamos a los microorganismos, perdón. exacto. Entonces, en este caso, solemos utilizar el medio de cultivo agar rojo brillante bilis lactosa, que nos va a permitir, como ya lo dijo, la proliferación de unos, pero va a inhibir el crecimiento de otros. En este caso, eh, la bilis o las sales biliares lo que van a hacer es que van a inhibir el crecimiento de las bacterias gram positivas y nos van a permitir la proliferación de las bacterias gram negativas. Además, este medio va a ser también
diferencial debido a que vamos a poder encontrar fermentadores de lactosa. ¿Y recuerdan cuáles eran las 4 características que tenían todos los coliformes? Que fermentan justamente la lactosa. ¿Cuáles más? También que producen gas y está en forma de bacilo. Exacto. ¿Y todos son qué? Era una tinción. ¿Todos eran qué? Exacto. Entonces, precisamente este medio nos va a permitir identificar y cuantificar el número de colonias de estos coliformes, ¿va? Va. Ahora, vamos a tener cuenta total de coliformes por Milliport o la técnica de Milliport. En este caso, en esta nos vamos a encontrar y nos va a permitir ver el crecimiento y la identificación de colonias retenidas en una membrana Milliport. En este caso, eh, después de que son atrapadas en la superficie, se van a incubar en un medio de cultivo. Entonces, bien, el caso de la membrana Milliport va a ser, aquí hay una imagen, la pueden ver, son esos pequeños, pues precisamente, ¿no? Filtros estériles que van a tener unos poros pequeños que van alrededor de 0.45 micras. Entonces, en estas van a quedar atrapadas todas nuestras bacterias de una muestra total de agua que pues, nosotros conozcamos. Entonces, en este caso, las bacterias van a quedar atrapadas en la superficie y después esto nos va a permitir pues sembrarlas en diferentes medios de cultivo. En este caso, lo que se va a hacer es transferirlos a medios sólidos o a medios líquidos. Y esto lo que nos va a permitir es encontrar el número de coliformes totales, el número de coliformes fecales y el número de enterococos fecales, ¿va? Que nos van a indicar pues la contaminación del agua y pues la calidad. Después vamos a tener el número más probable o la técnica del número más probable. En este caso, esta es la que es la que menos se utiliza, la verdad, pero es la que más preguntan y es la que más cuesta. Entonces, vamos a tener la técnica, ¿no? ¿Cómo va a empezar? Esta va a seguir el principio de las diluciones. Entonces, en este caso, lo que necesitamos es una muestra de agua, caldo de laurel sulfato de sodio, eh, y pues los tubos de ensayo, ¿no? Además de esto, vamos a utilizar en los tubos de ensayo y en este caldo la campana de Durham. ¿Ustedes saben para qué se utiliza la campana de Durham? Creo que para poder observarse hay burbujas de gas, ¿puede ser? Exacto. La campana de Durham nos va a permitir identificar si es que el microorganismo que se está creciendo, en este caso, pues en el caldo, es productora de gas. Entonces, bien, vamos a iniciar con esta técnica, ¿no? Lo que vamos a tener aquí es que esta, como les estaba diciendo, se basa por el principio de las diluciones. Entonces, con 5 tubos de ensayo que van a tener 10 mililitros de caldo de laurel sulfato de sodio en una concentración de 3, es decir, triple, ¿va? Vamos a ir agregando 20 mililitros de la muestra en cada uno de los tubos de caldo laurel sulfato simple. Aquí, vamos acá. Entonces se van a incubar a 37 grados por 24 a 48 horas. Entonces, en este caso, lo que va a pasar aquí es que vamos a encontrar, pues, diluciones, ¿no? La 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Lo ideal o lo que se está buscando es ver qué tantos o cuántos coliformes es que existen, ¿va? Lo ideal sería que en las diluciones más bajas no existieran coliformes. Si los coliformes, bueno, ahorita hablamos de eso, pero después de que tengamos el crecimiento, vamos a agarrar los tubos que dieron positivo, en este caso, pues estos, y los vamos a sembrar en medios selectivos, en este caso el verde brillante bilis y el caldo S, que nos van a permitir, pues precisamente la proliferación de los coliformes. Entonces, ahora bien, vamos a tener los caldos verde brillante y los caldos S. Entonces, en este caso, como les mencionaba, ¿no? Se va a agarrar de aquí y se va a sembrar acá. ¿Sí ven la flechita de la laptop?
Oh, vaya. Bueno, siguiendo el esquema 1, 2, 3, en donde... Ay, a ver. Bueno, a ver, siguiendo el esquema donde dice siembra con asa bacteriológica. ¿Ya todos estamos ahí? Va, bueno, entonces los tubos que dieron positivo en este caldo fueron el 1, el 2 y el 3. Entonces se va a tomar una muestra del tubo 1, 2 y 3 y se van a sembrar en los caldos lactosa verde brillante de bilis. Y después también se van a sembrar en los caldos S o S-MUG. Entonces después de esto se van a volver a incubar por 37 grados centígrados de 24 a 48 horas. Lo ideal sería que ya no existieran pues presencia de coliformes. Sin embargo, si es que existen crecimiento o la proliferación de coliformes, tendríamos que basarnos, o ahora esto nos indicaría que, según las tablas, nos indicaría el porcentaje o con qué probabilidad encontraríamos coliformes en esa agua. ¿Cómo se leen las tablas? En este caso, aquí tenemos que si el tubo 0 dio, no, el tubo 1 dio positivo, estaríamos en presencia de que en esa agua hay 11% de probabilidad de encontrar coliformes. ¿Va? Ahora, entonces, siguiendo ese principio, si nos da en el tubo número 3, estaríamos hablando que sería un 46% probable de encontrar coliformes en esa agua. ¿Va? Y si encontramos positivo el tubo número 5, tendríamos más del 80% de probabilidades de encontrar coliformes en esa agua, ¿va? Entonces, bien. Igual, les digo que este es el que menos se utiliza, pero es el que más preguntan. Si no quedó muy claro, les mando de que más videos al rato y más esquemas, ¿va? Ahorita que acabe. Bueno, ahora vamos a tener que el agua pues va a estar muy contaminada, ¿no? Entonces es necesario tener diferentes técnicas para su purificación y potabilización. En este caso me gustaría preguntarles, ¿potabilizar y purificar es lo mismo? ¿Por qué? No, exacto. Entonces, según ¿qué norma oficial mexicana habla del agua y el consumo? 127 de 2021, ¿no? Exacto. Entonces, según la norma oficial mexicana, nos menciona que potabilizar el agua es seguir estos procesos químicos, físicos y biológicos que vamos a encontrar o vamos a hacerle al agua a fin de hacerla apta para el uso y consumo humano. Entonces, a diferencia de la purificación, que va a ser un proceso que va a buscar eliminar contaminantes y residuos físicos y químicos que se encuentren en el agua. Es decir, como lo estaba diciendo Esteban, el agua potabilizada va a ser aquella que va a ser apta para el consumo humano, mientras que el agua purificada va a ser aquella que va a estar o va a buscar eliminar, reducir los contaminantes, es decir, dejarla limpia, ¿va? Ahora, existen diferentes métodos para llegar a cabo pues a esto, como los métodos mecánicos, los métodos físicos, los métodos químicos y los biológicos. En este caso, vamos a empezar con los métodos mecánicos, y en estos encontramos los métodos de almacenamiento, los métodos de filtración, los métodos de coagulación y filtración por arena. Entonces, en este caso, los métodos de almacenamiento se basan en el principio de la sedimentación. En este caso, sedimentar significa pues que lo pesado se vaya abajo, ¿no? Entonces, en este caso, el agua se deja pues en grandes, llamémosle recipientes o contenedores, en donde se va a dejar por días, semanas, incluso pues hasta meses, a fin de que lo más pesado o las partículas se vayan hasta el fondo. En este sentido, pues el agua quedaría hasta arriba limpia. Después tenemos la filtración, que va a ser aquella que va a... Filtración y filtración, bueno, vamos a juntarla.
coagulación y filtración por arena. Entonces, en este caso, la coagulación va a, pues precisamente agregar coagulantes que nos van a permitir pues que los microorganismos o todos aquellos agentes nocivos se coagulen y no permitan de que el paso en el momento de la filtración. En este caso, para filtrar se van a utilizar diferentes materiales como la grava, como la arena, como el carbón activado. Entonces, en este caso, aunque no lo crean, el agua sale incluso más clara y más limpia. Entonces, continuando con los métodos físicos, son aquellos que se van a precisamente a ver relacionados pues con un cambio físico, ¿no? Del agua. Y bueno, tenemos métodos a gran y a menor escala. En el caso de los de a gran escala, pues son aquellos que pueden ser utilizados precisamente en cantidades más extensas de agua. Y tenemos el hipoclorito y el cloro líquido. En este caso, pues el cloro va a ser precisamente, va a romper la estructura de los microorganismos que estén pues en el agua, dejándolos pues libres de ellos, ¿no? Después vamos a tener la luz ultravioleta y el ozono, que siguen el mismo principio, van a romper la estructura del microorganismo y no van a dejar que se proliferen o se reproduzcan. Y bueno, la forma más fácil, más económica y la más eficiente para poder potabilizar el agua es la técnica de ebullición. Y esa apréndansela porque les va a servir mucho en EPI. Entonces, a ver, todos sabemos cómo hervir agua, ¿no? Entonces solamente tenemos que poner a calentar el agua y una vez que exista ebullición, ¿a los cuántos grados es el agua? ¿A los cuántos grados llega al punto de ebullición el agua? No, a los 100. A los 100 Celsius, ¿va? Uh-huh. Entonces, una vez llegado al punto de ebullición, y nos vamos a dar cuenta de esto porque existe la presencia de burbujas, tenemos que dejarla 20 minutos que hierva. Después de eso le apagamos, dejamos que se enfríe y ya está apta para el consumo humano, ¿va? Y bueno, eso sería todo por la semana número 6, que fue análisis bacteriológico del agua, ¿va? Si alguien tiene alguna duda, dime. Sí, igual si no les mando, les digo un video, porque es el más complicado. A ver. Sí, a ver, te lo voy a explicar así. Mira, lo que va a pasar aquí es que se va a agarrar una muestra de agua y se va a agarrar un caldo de laurel sulfato de sodio. En este caso, estos agares, estos caldos van a ser caldos nutritivos que nos van a permitir la proliferación. Entonces, en este caso, después se van a hacer diluciones. Lo ideal sería que en las diluciones más grandes o en las primeras diluciones, aquí, existiera pues la presencia de coliformes, ¿no? Sin embargo, en las diluciones más lejanas, pues no existiera, debido a que, pues, hace cuenta de que, era un ejemplo, supongamos que estás haciendo agua de limón, ¿no? Entonces, al primer vaso, y tienes 3 vasos, al primer vaso tú le echas 20 gotas, entonces el agua va a saber mucho a limón, lo cual es normal. Después vamos a tener un segundo vaso al cual le vas a echar 10 gotas. Y esta va a saber a limón, pero no tanto. Y después vamos a tener otro vaso al cual solamente le vamos a echar 5 gotas. Entonces lo ideal sería que en este vaso no supiera a limón. Sin embargo, si tú le estás echando 5 gotas y te sabe a limón, quiere decir que ese limón estaba muy concentrado y tenía pues un sabor muy fuerte. Entonces pasa lo mismo en esta prueba. En la primera dilución encontraríamos bacterias coliformes, sí. En la segunda dilución puede que encontremos algunas. Y en la última dilución, lo ideal sería que no encontráramos nada, 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 nada. Pero si encontramos, quiere decir que la concentración de coliformes es
más alta. Por eso es que aquí, mira, vamos a tener las tablas de positividad. Si encontramos en el tubo número 1 y en los demás ya no, tenemos, o sea, podemos decir que la presencia de coliformes va a ir en un 11%, es decir, va a haber, pero muy poquitos, porque la dilución acabó en el tubo 1. Sin embargo, si nos vamos al tubo 5, eh, la presencia de coliformes está muy concentrada, lo cual sería que es un 80% de probabilidad que encontremos coliformes en esa agua. ¿Sí me explicó? Seguro. Va, igual te mando un video, ¿va? Bueno, les mando. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna otra duda? ¿No? Conste. Bueno, ahora vamos a tener a la semana 7 que va a hablar sobre las estructuras y la fisiología de los hongos. Entonces, en este caso vamos a contar con que los hongos van a tener un citoplasma que va a contener el citoesqueleto con microfilamentos, perdón, de actina y microtúbulos que contienen tubulina. Entonces, en este caso, estos microfilamentos de actina y tubulina van a ser aquellos que nos van a permitir, pues, el transporte, ¿no? Adentro del mismo hongo. Entonces, en la membrana celular va a estar constituida por ergosterol y va a ser aquella que le va a dar, pues, el soporte estructural y la forma estructural de la membrana celular. Entonces, eso es muy importante, eso sí apréndanselo. ¿Qué constituye el hongo? El ergosterol. El ergosterol. ¿Va? Bueno, a ver, ayer también Karen les habló sobre los reinos. ¿A qué reino pertenecen los hongos? Al fungi. Exacto, al fungi. Bueno, bien. Ahora, en cuanto a la pared celular de los hongos, tenemos que van a estar compuestos por mananos, por glucanos y por quinitas. En este caso, los mananos, ¿de qué? De manosa. Los glucanos, ¿de qué? De De glucosa. glucosa. Exacto. Y las quitinas de quitina. Entonces, en este caso, estas lo que van a hacer es que nos van a dar un soporte estructural en la pared celular. No sé si puedan ver en la imagen. Es que no le puedo hacer zoom. Pero las rayitas que son de color verde y las rojas hacen referencia a la quitina y a los glucanos. En este caso, dándoles el soporte estructural a la membrana de los hongos. Y abajo vamos a tener, parecen pasadores, ¿no? Azules y naranjas, que va a ser el ergosterol, que va a ser aquel que le va a dar, pues, la composición a la membrana celular de los hongos. Después vamos a tener también que vamos a contar con manoproteínas que van a ser importantes para los hongos debido a que va a evitar la detección inmunitaria pues en una infección, ¿no? Después vamos a tener a la quitina y a los glucanos que van a proporcionar la rigidez a la pared celular. Como les decía, los glucanos y la quitina le van a dar pues este soporte. Bueno, en cuanto a su morfología, vamos a tener que van a variar mucho. Van a ser de diferentes formas y podemos encontrar que van a desde células individuales hasta células multicelulares. En este caso, dos ejemplos más representativos en los hongos o en las formas fúngicas tenemos a las levaduras, son las verdes, y vamos a tener a los hongos. Todos hemos visto un hongo, ¿no? Cuando dejamos de que el pan afuera o alguna fruta que se echó a perder. Tenemos que las levaduras van a ser individuales y en el caso de los moho van a formar hifas filamentosas alargadas. Ahorita vamos a hablar qué son las hifas. Precisamente aquí está. Entonces, las hifas, bueno, a ver, ¿qué dijimos que componía la membrana celular del hongo? ¿No era el ergosterol? El ergosterol, exacto. ¿Y cuál va a ser la unidad funcional de los hongos? No, las hifas.
Entonces, lo preguntaba para que hagan esta diferencia, ¿va? Si les preguntan, el componente fundamental para la membrana celular es el ergosterol, pero si les preguntan cuál es la unidad funcional de los hongos, son las hifas, ¿va? Entonces, ahora, bueno, tenemos que las hifas van a ser estas extensiones de la célula que van a formar o tienen una forma de tubos. En este caso, pues las podemos ver ahí en la imagen, ¿no? Existen dos tipos de clasificación, o bueno, existen varias, pero las más importantes son las tabicadas aceptadas y las aceptadas o conicíticas, o cenocíticas, perdón. Entonces, en este caso, las tabicadas aceptadas van a ser aquellas que se van a ir dividiendo en, digamos, de pequeñas hifas más chiquitas. Entonces, las aceptadas van a ser aquellas que no van a tener pues precisamente estos septos o estas paredes que, que van a tener una forma de tubo. Entonces, en la imagen encontramos a, o la imagen que representa la A es una IFA que, alguien que me diga qué es la IFA número A, la IFA letra A. Es una aceptada porque pues sus núcleos están juntos, no están divididos. Y la B, Es una aceptada porque ya está pues justamente dividida por septos o tabiques y los núcleos ya están divididos. Bueno, o sea, se diferencian. exacto. Bien, ahora vamos a tener a los micelios. ¿Saben qué son los micelios? Puede ser lo que crece en la parte de arriba o abajo de la garra. Sí, pero esa es una de las clasificaciones de micelio. Así a grandes rasgos, el micelio va a ser un conjunto de hifas, ¿va? Es decir, van a crecer muchas hifas van a crecer y van a formar un micelio. Eh, entonces, en este caso, los micelios van a servir para muchísimas cosas en el hongo. Vamos a encontrar el micelio vegetativo y el micelio aéreo. En el caso del micelio vegetativo, va a ser aquel que va a estar precisamente abajo o va a crecer hacia abajo. En este caso, va a estar en contacto con el medio o el sustrato y va a tener la función de alimentar al hongo. Va a obtener estos nutrientes y esta humedad que necesita para vivir por medio del micelio vegetativo. Entonces, digámoslo de cierta forma, el micelio vegetativo va a ser aquel que va a dar de comerle al hongo. Después vamos a tener al micelio aéreo o al micelio reproductivo, que va a ser aquel que va a crecer, pero hacia abajo. Entonces, perdón, pero hacia arriba. Entonces, en este caso, este micelio va a tener conidios o esporas que van a ser la forma reproductiva de los hongos y va a ser aquella que nos va a permitir identificar los diferentes tipos de hongos, es decir, las especies. Entonces, eh, ¿para qué nos sirve el micelio vegetativo? Para su alimentación sería, ¿no? Ujú. ¿Y el micelio aéreo o reproductivo? Espera, ¿no? ¿El que qué? Bueno, el micelio aéreo va a ser el que va a tener a los conidios y a las esporas. Este nos va a servir para que se reproduzcan los hongos, también pues para que infecten o contaminen. Y bueno, en base al micelio aéreo es que nosotros podemos identificar las diferentes especies que existen dentro de este reino, ¿va? Ahora, como ya les mencionaba, existen diferentes tipos de morfologías en cuanto a los hongos y también pues en cuanto a sus micelios. En el caso de los micelios septados, como su nombre lo dice, no van a tener septos. Y pasa lo mismo que en las hifas. Está formado por hifas septadas, es decir, que van a ir teniendo pues diferentes, llamémosle puertas. Y van a tener de que en cada compartimiento o en cada pedacito van a tener de 1 a 2 núcleos. En este caso, los septos van a tener
poros que nos van a permitir el paso de orgánulos y nutrientes entre las células. Y en cuanto al micelio cenocítico, vamos a tener que va a ser aquel que no va a tener septos, es decir, está formado por hifas aceptadas. Entonces, este va a contener, pues, muchos núcleos, va a tener muchos núcleos y va a tener un aspecto de tubos largos y continuos. En este caso, ¿ustedes en cuál creen que sea más rápido el transporte? En el Esteban, septado, ¿en el cuál, perdón? en el septado, En el septado, ¿por qué? porque justamente aquí dice que como tiene poros que permiten el paso de orgánulos y nutrientes entre las células. Mm, o sea, sí, pero no. El paso de los nutrientes va a ser mucho más rápido en el cenocítico o en el aceptado, porque supongamos que ustedes están caminando, ¿no? Y ven una puerta, pues la abren y la cierran y pasan, pero después ven otra puerta, la abren, la cierran y pasan, y ven otra puerta, la abren, la cierran y pasan. Entonces, eso sería el ejemplo del micelio aceptado. Sin embargo, en el caso del micelio aceptado, solamente imaginemos que hay un pasillo, o sea, no hay ninguna puerta. Entonces, ¿qué es más fácil, abrir y cerrar las puertas o pasar en el pasillo? Pues el pasillo, ¿no? Entonces, el transporte de nutrientes va a ser muchísimo más rápido en un micelio cenocítico que en uno aceptado, ¿va? ¿Sí se entendió por qué? Va. ¿Me lo podía repetir a mí, por favor, otra vez? Sí, bueno, vamos a tener al micelio aceptado y al micelio cenocítico. Entonces, en el caso del micelio aceptado, vamos a encontrar diferentes septos. Entonces, en este caso, imaginemos que cada septo es una puerta. Entonces, que los nutrientes tienen que abrir y cerrar, abrir y cerrar, abrir y cerrar. Y en el caso de los micelios cenocíticos, aquí solamente es pues un tubo largo, 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 largo. Entonces aquí no va a haber como puertas que abran. ¿Se entendió? Sí, sí, es que no lo había captado. Va, va, va. Entonces, ahora vamos a hacer un resumen de que súper rápido, súper rápido. Tenemos que el micelio va a ser que el conjunto de las hifas. El micelio vegetativo va a ser aquel que se va a extender hacia abajo o hacia el sustrato y va a absorber nutrientes. Y en el caso del micelio aéreo, va a ser el que va a crecer hacia arriba o sobre el sustrato y va a formar esporas y va a ser la forma en la que se reproducen. En este caso, ahora vamos a tener micelios septados, que van a ser los micelios formados por hifas septadas, y los micelios cenocíticos, que van a ser aquellos que no van a tener pues septos, ¿no? Hechos por hifas aceptadas. Ahora, bien, la reproducción de los hongos va a ser, o podemos encontrar que su reproducción va a ser de forma sexual y forma asexual. En este caso, encontramos formas como la gemación, que van a dar pues diferentes hongos nuevos. Y listo. Ahora, bueno, vamos a tener diferentes requerimientos para que los hongos crezcan, ¿no? Para hacer un ambiente óptimo para los hongos. En este caso, lo que vamos a encontrar es que los hongos van a ser microorganismos aerobios, es decir, van a necesitar oxígeno. Después vamos a tener que, en cuanto a los requerimientos de temperatura, el óptimo va a ser de 25 a 30 grados Celsius. Y para las levaduras patógenas o para los hongos patógenos van a ser de 35 a 37 grados centígrados, debido a que va a ser similar a la temperatura del cuerpo humano, ¿va? Después vamos a tener que van a crecer en medios ácidos, que van a conformar un pH de 4.5 hasta 6. En cuanto a los nutrientes, van a necesitar carbohidratos simples, las peptonas y a la materia orgánica. Y estos crecen en medios selectivos, precisamente para hongos,
como el agar Saburaut, el agar extracto de malta y el más usado, el agar papa dextrosa. En cuanto a las tinciones, vamos a encontrar diferentes que nos van a permitir pues precisamente visualizar sus estructuras como las hifas, como los conidios, como los núcleos, como los septos. En este caso encontramos a la tinción con azul de lactofenol, con tinta china y tinción blanco de bromocresol. Y bueno, eso sería todo por la semana número 7, ¿va? Eh, bueno, ahora vamos a hablar sobre la semana número 10, pero, perdón, la 9 y la semana número 8 la vemos mañana, ¿va? Pero permítanme tantito. Chicos, buenas tardes. Una pregunta. ¿No van a tener clase de EPI el día de hoy? Sí, bueno, a mí me dijeron que a las 8 empezaba.